Antes que el copo, antes que la jávega, antes incluso que el amanecer sobre la playa, estuvo el barrio. No nació del plano de un arquitecto, no fue fruto de una decisión administrativa, nació de la necesidad. A finales del siglo XIX, la tierra dejó de dar sustento. La filosera arrasó los viñedos del pueblo de interior. En lugares como Benagalbón, Macharabiaya, Totalán o Cajiz, los campos quedaron secos, erosionados, convertidos en polvo. El hambre no espera, y cuando la tierra calla, el ser humano busca otro horizonte. Ese horizonte fue el mar. Me llamo Antonio Serrano, nacido aquí en el Rincón de la Victoria, original de aquí. No digo que he sido fulano, digo yo soy barquero. Mis orígenes son de aquí de la mar, barquero. Yo me siento más orgulloso que nadie de haber sido barquero. Aunque después me haya dedicado a otras cosas, pero yo siempre he sido barquero. Yo me llamo Antonio Rodríguez Fernández. Nací aquí en la Cala del Moral de toda la vida. Mi padre era pescador de toda la vida y nosotros también nacidos aquí en aquellos tiempos. Pues todos nos dedicamos a la pesca y eso, y siempre hemos estado pescando. La vida nuestra ha sido de pescar, de tirar del copo, como se llama ahora. Hemos estado pescando también en Marruecos, que nosotros hemos tenido barcos, pero lo más grande ha sido siempre que nosotros hemos tenido aquí boliche en la playa, y la vida nuestra ha sido aquí pescando, tirando del copo, y eso ha sido toda la vida nuestra, mía y de mis hermanos también. Soy Rafael Domínguez Flores, conocido por el Fali, de aquí del Rincón de la Victoria. Marinero de toda la vida. La primera vez que fui a pescar con mi padrino, Enrique El Curita, que lo conocerán toda la gente del Rincón, con 8 años, gané 4 duros, 12 céntimos de los de hoy. Iba de vez en cuando en verano por las tardes. Con 10 años ya empecé ahí, en el barco del Motril. Empecé desde los 8 años y me jubilé con 56. O sea, 48 años seguidos. Yo me llamo José Muñoz García. Mi padre se llamaba José Muñoz Verga. Llegó a ser presidente de los cenacheros. Y por culpa de eso, cuando estalló la guerra, tuvo que correr para allá, con 4 o 5 chiquillos y una abuela. La corrida llegó hasta Villajoyosa. Precisamente allí nací yo. Entonces, cuando terminó la guerra, mi padre regresó a su pueblo. A mí me trajeron con 1 año. Así comenzó la gran avalancha humana hacia la costa. Familias enteras caminaron hacia Rincón de la Victoria y hacia la Cala del Moral. Algunos llegaban con pequeños ahorros. Las primeras casas no eran más que construcciones humildes, levantadas cerca de la arena, buscando la proximidad al trabajo. Calles de tierra, paredes encaladas, puertas siempre abiertas. El barrio se fue formando sin darse cuenta, con cada familia que llegaba, con cada techo improvisado, con cada red extendida a secar. El mar ya no era paisaje, era supervivencia. Yo soy Francisco Castillo y me dedicaba a la pesca, pues, como todo el mundo antiguamente. Me levantaba por la mañana, a las 4 de la mañana, con una batata cocida, y nos íbamos, echamos 2 o 3 lances por ahí a Levante, en Chirche, en Benarafe, por ahí, y luego veníamos a las 3 de la tarde para acá. También con un poquillo de hambre, es lo que había en aquel tiempo. Antonio Martín García, nacido en el barrio Pescadores, en la casa número 1. Y aquí nos dedicamos en el barrio Pescadores, pues siempre hemos pescado a los sanquetes, que no era el sanquete, era la cría del boquerón y de la sardina. Después aquí, pues, esto es un barrio de pescadores, donde había calles se veía una ristra de casa pegada a la playa y otra por el lado arriba. Es lo que era el pueblo.
Y aquí, bueno, hemos dedicado siempre de niño a la pesca de los jureles, del boquerón. Cuando pescábamos aquí a los jureles, pues estaba con las barcas, primero la Lola, que era la más antigua. Después el Monte tenía también otra barca, la Félix, que yo me acuerdo que cogiendo la veta no podía con ella, que arrastraba la veta. Lo que sí es verdad es que antes, pues aquí mismo, que donde estamos, había una zona muy buena para pescar el trasmayo. El barrio se convirtió en un organismo vivo. De día, las calles olían a sal y a pescado fresco. Las redes colgaban de fachadas en fachadas. Los niños corrían descalzos entre barcas varadas. Las mujeres hablaban en corro mientras limpiaban pescado o remendaban redes. Se compartía el pan, se compartía el silencio. El barrio era solidaridad. Si una familia no había tenido buena pesca, otra ayudaba. Si el temporal rompía una barca, todos arrimaban el hombro. No existían grandes riquezas, pero existía algo más fuerte: comunidad. Mi abuelo era pescador, igual que por parte de mi madre, igual que por parte de mi padre. Mi abuelo por parte de mi madre le llamaban Joseito el Rebusquero. Él tenía una barca, que ahora podemos ver la que está ahí, que se llama La Rebusquera, por homenaje a él. Y mi otro abuelo, por parte de mi padre, también tiene otra barca que se llamaba el Gato Periquín. Me acuerdo de anécdota de mi abuelo, que de venir una persona y decirle: José, el arte no pesca. Y de llegar y tenderlo en la playa, él mirarlo, y dice: bueno, venga, vete y llámalo aquí y mañana pasado te vienes y yo ya le echo un vistazo. Y el tío cogía, porque yo lo veía, cortaba por aquí, cortaba por allí, paraba por aquí, por ahí. Venían por el arte a los 2 días o al día siguiente y pescaban y tal y cual. Y venían: ¿sabes qué te debo? Y tal y cual. Y dice: ¿el arte pesca? Sí, entonces le cobraba ya lo que fuera, ¿vale? Mi padre se dedicaba a hacer barcos y a arreglar barcos. Pero claro, en aquellos tiempos la economía no era muy bollante. Entonces lo llamaban para reparar un barco, ponía el dinero, traía las maderas, ponía, y luego el dueño del barco le decía: Enriquito, te pagaré cuando pueda. Ahí está el problema de que mi padre nunca quiso que los 2 hijos que tuvo, mi hermano y yo, fuéramos carpinteros, sino nos dedicáramos a la pesca. Él hizo 3 barcos y con eso ayudaba al trabajo que hacía, que era de carpintería. Yo me acuerdo una vez que le trajeron una embarcación pequeñita del palo y él la reparó, la hizo doble de grande. Aquello era un arte. Coger un barco que ya está hecho, desarmarlo y armarlo de nuevo, más grande, ahí venían, le hacían fotografías. Y cuando lo terminó, ahí la puso allí por debajo de la vía del tren y le dio a uno de los que estaban allí, dice: mira, vete en buscar cura y dile que le he dicho yo que venga y bautice el barco, ¿no? Que le eche el agua y la sal. Aquel hombre fue en busca del cura y el cura le dijo: dile a Enriquito que si no me paga yo no voy a bautizar el barco. Me parece: hombre, ¿cómo va a hacer? Y la gente lo mismo. Dice: no os preocupéis. Subió para arriba con todo el hubón negro que él tenía, se puso un vestido de mi madre negro, se subió en el barco, echó la sal y el agua y una botella de vino. Dice: ya está bautizado. Por aquello fueron, se lo chivataron al cura y lo metieron en la cárcel. Fíjate el daño que él hizo. La fe que él tenía a que su barco fueran bautizados. ¿Habrá fe más grande que esa? Ninguna. Los nuevos pescadores. Muchos de aquellos hombres nunca habían navegado. Venían del campo, sabían de viñas, de lagares, de arados, pero aprendieron rápido el lenguaje del agua.
Algunos antiguos propietarios invirtieron lo poco que conservaban en barcas y redes. Se convirtieron en armadores de jávegas. Los antiguos jornaleros pasaron a ser tripulantes. Pues me llamo Carlos Ruiz Montes. Yo soy nativo también de aquí de la Cala del Moral. Y he sido pescador desde jovencillo. Me he criado aquí pescando las jávegas, que antes no había salana, era jávegas lo que había todo. Aquí en la cala había unas pocas de jávegas, estaba la rebusquera, el gato periquí, estaba bueno, más antigua estaba que era de mi abuelo, la llorona. Estaba también, por parte de mi padre, también estaba la latera, que era de la araña. Antes había muchas jávegas aquí. Me llamo Pepa. Bueno, si te digo que el apodo que me dicen, ¿también te lo digo o no te lo digo? Sí, pues me dicen Pepa el Trejuego, porque a mi padre le decían el Trejuego. Y yo, pues soy Pepa el Trejuego, a mí no me importa. Y me llamo Josefa Arias Díaz y estoy aquí en la cala y ya desde el Rincón, yo nací en el Rincón y me vine del Rincón con 6 añillos aquí a la cala. El crecimiento fue tal que hizo falta organizar la vida espiritual y social. En la Cala del Moral, donde no existía parroquia, se levantó una nueva. En Rincón de la Victoria se reconstruyó la que ya llevaba siglos deteriorada. La iglesia no era solo un templo, era punto de encuentro, era refugio ante el miedo al mar. Y cada julio, la Virgen del Carmen recorría las calles y las playas. Las barcas se engalanaban, las miradas se llenaban de respeto, porque quien vive del mar sabe que la fe y la esperanza caminan juntas. Empezábamos por la tarde a hacer la faena. Nos poníamos a hacer la faena, que era meter la red y las vetas para pescar el otro día. Y estaban haciendo la faena uno y otro, entre ellos yo íbamos a la suerte de las cartas. Yo soy Ramón Rodríguez, de Aquí Te Espero. Llevamos aquí 60 años, desde el año 65. Y estamos ahí en el antiguo Aquí Te Espero, Y aquí antiguamente, o sea, nosotros abríamos a las 5 de la mañana, 4 y media, 5 de la mañana, normalmente. Y aquí se echaba la suerte de las cartas, de los barcos. Primero se echaba en el bar Lo Quitapena, Lo Quitapena. Después ya pasó aquí, el Aquí Te Espero. Ahí ya venían por la mañana a la copita de aguardiente, no era copita, eran media botella, media limeta de aguardiente, media botella de aguardiente y la repartían para 3 o 4. Y la suerte era respetar. Te echaba la carta, el que salía primero era primero, el que salía segundo era segundo. Y si no, había lío, pero lío y gordo. Tú no podías calar antes que el otro, el que le ha salido primero era el primero siempre. Yo tenía el 6 bastos, el otro tenía esto y echábamos suerte y el que le tocaba la primera a esta, pues cogíamos la mejor. Si le tocaba segundo, pues ya tenía que esperar que el primero calara y después calaba tú. En la que yo iba era el 7 bastos, en Guanico Melgar el A de copa, el Ayozo era el 2 de copa, el Cano el caballo oro, el Parralo el 10 de oro. Bueno, hay que hacer casi todas las cartas. De mi época, de aquella época. Y si venía otra embarcación de otro municipio, de otro pueblo, tenía que estar antes que se pusiera el zoo, tenía que estar allí para poder entrar en el sorteo. Si no, no podía entrar en el sorteo. Y todos los días era la misma ruta. Y, en fin, pescábamos una vez en Chirche, otra vez en Benarafre, otra vez en Los Rubios, en la Torre Benagarbón, sí. Aquí menos. En la orilla esperaba el venturero, observaba la captura, calculaba mentalmente, cerraba tratos rápidos. Sin él, el pescado no salía del barrio, vivía de la suerte del día, no tenía salario fijo, pero conocía cada nombre, cada familia, cada historia. Era puente entre el mar y la tierra, días de abundancia, días de silencio, había días de fiesta. La red volvía cargada y el barrio respiraba tranquilo.
Y había días de vacío, días en que el mar no daba nada. Entonces se apretaba el cinturón, se compartía lo poco, se esperaba mejor jornada, porque el mar nunca promete, solo ofrece. A mí me trajeron con 1 año. Ahora empieza a vender pescado aquí, que eso ya no lo viví yo hasta más tarde, porque era yo con 1 año no podía saberlo. Cuando ya empecé a saberlo, empecé a ver de la forma que pescaban aquí, los barcos cuando cogían pescado, pateaban en la proa para formar rollo para que los cenacheros fuéramos a comprar. Para que el malaí, que le llamaba, o venturero, el comprador de pescado, mirara ese trae pescado. Y entonces se juntaban 5 o 6, veníamos, por ejemplo, del cuartel de la Guardia Civil en el castillo, se atraca, y se ponía allí el patrón a pregonar pescado. O si no, a patear. En el tacón que tiene la embarcación en la proa, ponía ta, 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 ta. También era señal de que había pescado. Pues ya estamos cansados, una cuerda, y tiramos por la playa del barco. Si había poco, el más potentado era el que se lo llevaba. Si había mucho, se empujaba por una caja y sobre el precio de esa lo llevamos las demás. Y ahora empezábamos a vender. Aquí había, que yo recuerde, Antonio el Merchó, Manolo el Fermín con otro burro, el Matías que para descansar con otro burro, mi padre con unos cenachos, mi hermano con unos cenachos. Y entonces, cuando yo ya tenía 14 años, empecé a vender pescado. Pues yo me llamo José Montes Caparrós. Toda mi vida criado aquí en la playa, desde chiquitillo. Y cuando me vine de la mili, pues me fui de venturero, como era un pescador. Venturero era cuando venía a la barca y sacaba el pescado, pues entonces habíamos unos cuantos que comprábamos el pescado, lo ponía a la púa y el que daba más se llevaba el pescado. Ahora es de arriba para abajo, antes no, antes era, tú dabas 20 duros, tú 21, tú 22, y el que daba más, el que llegaba más, pues le daba el pescado, y tú te llevabas el pescado. Pero ya después sacamos la moda, que entre los 3 o 4 que íbamos, nos echábamos unos con otros y comprábamos el pescado más barato y después lo partíamos. Mi marido también, pero mi marido se embarcó 2 veces nada más, porque la primera vez le salió muy bien. Y entonces sí, cogía su bicicleta y una caja de pescado y se iba para Totalán, o se iba para Olía, o se iba para todos esos sitios para arriba a venderla. Una vez se venía con unos pocos de higo, otra vez se venía con 2 o 3 pesetas. ¿Qué vamos a hacerle? Con un cubo en la cabeza, de aquí a Mocrineo, que por trocha hay 9 kilómetros. Así estuve aproximadamente 2 años y medio, casi 3, hasta que mi padre me compró una bicicleta. El tiempo fue mejorando. Al poco tiempo compré yo una moto. Y sucesivamente después un coche. Y aquí había pues 12 pescadores que yo recuerde. El Antonio Lucena, el Matías, que ya lo he mentado, el Merchó, el Manolo Fermín, Pedro el Triano. En fin, había una serie de pescadores que comprábamos cuando la barca jugaba. Y si quiere que cuente una cosa que le pasó a mi padre, con un burro para arriba, llega una cortea, y eso sí que es gracioso, y le dice a una abuela: pescado, ¿me cambia usted un huevo por pescado? Sí, mujer, le cambia el huevo, le da la cantidad que calculó que valía el huevo, al empezar a vender con los capachos llenos de pescado. Al ratillo sale la mujer diciéndole: mira usted, pescado, que la gallina está haciendo fuerza. Dice: ahora está la gallina haciendo fuerza para poner huevo. Se queda una milla esperando y le dice a una vecina: pescado, ¿qué espera usted ahí? Dice: porque le cambió a la abuela un huevo por pescado y dice que está la gallina haciendo fuerza. Dice: mire usted,
usted haga lo que quiera, pero ese mono no tiene ni gallina. Y agarró y con la vara le dio al burro, burro, vámonos de aquí, que ahí le iba a quitar el pescado a la pobre. Y en el centro de aquella vida estaba el copo. Una barca salía desde la playa, remaba mar adentro soltando la red. Desde tierra, los hombres comenzaban a tirar de los cabos. El esfuerzo era colectivo, rítmico, casi musical. La red formaba un gran semicírculo. Poco a poco se cerraba. La arena vibraba bajo los pies. El aire se llenaba de expectación y cuando el copo emergía, el barrio entero miraba. Sardinas plateadas, boquerones brillando al sol, jureles saltando en la red. Era alimento, era salario, era alivio. Mi padre, aquí hemos pasado mucho en el barrio Pescadores, y el que haya nacido en el barrio Pescadores y diga que no ha pasado fatiga de aquí de la de comida, pues está mintiendo. Ahí hemos pasado todo, hasta que los padres de uno pues se embarcaron en los barcos de arrastre, y estaban 6 meses por ahí, y entonces las tiendas pues le daban fiado, y cuando venía pues, se pagaba, y entonces cuando pues se podía comer algo. Yo iba con mi abuela, le decían La Llorona, y iba al campo con ella de chiquillo, íbamos y de cortillo a cortillo y compraba, lo cambiaba, traía los huevos y ella le daba algo, y siempre nos traíamos para abajo la canasta llena, porque en un bar, yo creo que por eso mayormente le pusieron La Llorona, porque iba a un cortillo, y ¿verdad? Es que también había necesidad, ¿ves? Porque yo también, no es que, yo tengo ya 80 años, ya voy a cumplir este mes que viene el 21, 80 años. Y entonces antes había mucha necesidad de sentarnos en la mesa y de comer un poco gacha, 4 o 5, y eso es lo que había. Había otra cosa. Y pan. Yo estaba buscando hierro, yo y 4 muchachos más de la cala, aquí en las palmeras esas, a buscar hierro. Cuando llovía, salía a los boterones, salía a millas de metal, de hierro. Y hemos ido a comprar un pan, lo que hemos vendido los hierros, a comprar un pan para comernos el pan con aceite. Eso lo he visto yo, bueno, y 4 más que todavía hay aquí, 2 o 3 que... Fíjate si había necesidad en aquel tiempo. Y aquí en el rincón ha habido 3 hombres que han perdido la vida. Que uno fue la Nochebuena del año 1958, el Botillo. Venían navegando al boquerón de los Peñones, nosotros le llamamos los Peñones a la zona esta de Marruecos. La de allá, la Arase, más para abajo Gadí. Y entró en un temporada de frío y no se encontró del barco ni una tabla. Se llevaba Nuestra Señora del Carmen y iban 25 hombres a bordo. De Rincón, de La Cala, de Zorroza, de todo esto. Antes era a mano, no como ahora, que ahora con la maquinilla no varía nada. Y aquí de la mar pues, han muerto dos personas de aquí, embarcado también por ahí, el Botillo y este hombre como... y el Flores, José Flores. Sí. También estaba embarcado por ahí. Con el Botillo hemos estado con uno de La Cala también. Y de La Cala se ahogaron dos. Dos. De La Cala se ahogaron dos. Un primo de mi cuñado José. Sí. Muy mala vida la de la mar, muy mala vida. Los de La Cala que se fueron, sí. Mira, el tío de la niña chica, que se llamaba, ¿cómo se llama? Sí, sí, 4 de La Cala. Sí, no eran 4, sí. Era el Pepito de la Carne de Pozo, era el Antonio el Gordo, era el hijo de la Mariquilla Los Huevos, que era el Paquillo, y el mayorcillo era el tío de la niña chica. Sí, se ahogaron todos. Ellos lo llamaron que estaban refrescando, venían de Gadí, y pararon a refrescar
en algún sitio, en un puerto, y llamó a la madre, el Pepito de la Carmen Pozo. Mamá, cómprame un pantalón y un camisón para el día de Nochebuena, que vamos cargados de pescado. Aquí se ahogó un hijo de la Carmen Pozo, que le llamábamos a la madre. Se ahogó también un hermano del Eduardo, que lo mataron también, al Eduardo lo mataron ahí en el túnel de Rincón. Y otro que le decía el Solé. Anteriormente también un tío mío y de mi primo, pues, está aquí también, se ahogó en la mano una trajiña que estaba pescando. Aquí enfrente de la bahía se ahogó también, porque entró mal tiempo y él iba de lucero, iba en el bote de la luz. Había tenido unas palabras con el patrón días antes, por lo que contaba la familia, porque mi madre estaba embarazada de mí cuando él se ahogó. Yo no lo conocí, pero era una persona también un poco avanzada a sus tiempos y digamos, defendía sus derechos. Y por eso, pues, el tío entró mal tiempo, tenía que haber dicho de embarcar a los luceros en el barco, sino que cogió y tiró avante, y cuando llegó al puerto el bote de la luz iba boca abajo, y la gente le dieron, mira, los luceros los lleva a bordo, y dice, no. Cuando echaron mano ya se habían ahogado. Pescando la Virorta Pozo, allí en Málaga, eso el nombre. Después, pues me acuerdo mucho también del Botillo, que falleció, que se hundió el barco y fallecieron en la mar. A mi hermano Paco también, mi hermano Paco ha estado mucho tiempo en la mar, ya tiene 90 años, ha cumplido 90 años el tío, está más joven que yo. Y viniendo para aquí, pues la lancha marroquí le dio un bombazo y fue el barco a pique. Entonces mi madre estaba muy malita y yo fui a Málaga a recoger a mi hermano, y hasta que mi hermano no llegó a la casa, pues llega mi hermano y mi madre falleció. Estaba esperando que llegara mi hermano de Málaga. Yo fui con el coche, lo recogí, lo recogieron otro barco que venía detrás. Y cuando mi hermano llegó aquí, pues mi madre falleció. Eso es lo que nace ahí dentro. Fue el otro, el Luis el Masuca, en junio del 79 se mató con la boza del barco. Estaba hablando, le dio un tironazo, le puso la popa y le pegó la cabeza y lo mató. Y después en el mismo barco, el hermano Barranco, a los 12 o 13 meses, en octubre, el 23 de octubre del 81, a José Flores, lo enganchó la maquinilla y lo hizo a polvo. Aquí estaba el Botillo, que para descanse, que venía cruzando de Melilla para acá cargado de pescado, y en medio del mar una ola se lo llevó. Pero para esa gente como el Botillo, como el Gregorio, como otros como ellos, este pueblo no le han hecho homenaje. No han puesto ninguna calle a su nombre. Que eso se dedicaron a levantar el pueblo para arriba cuando esto era una miseria, esto era miseria todo. Aquí no había nada que comer. Qué tiempo, ¿verdad? Más duro. Yo era muy pequeñito, pero me queda en el recuerdo.